Bienvenidos a Dibujarte School, yo soy Isaac Escorza y una vez más estamos en una clase en vivo y en esta ocasión vamos a dibujar un tiburón, vamos a dar acabados una vez más con tinta china y en esta ocasión vamos a hacer uso de una técnica que se llama tinta aguada. Esto quiere decir que la tinta china, nuestra tinta china, cualquier tinta china sencilla, la combinamos con agua y dejamos una tinta china que es aguada, es decir, cuando pintemos con ella no nos va a dar un tono negro, sino nos va a dar un tono grisáceo. Entonces debemos de asegurarnos que al pintar con esta tinta, por ejemplo aquí tengo un pincel y lo mojo ligeramente, y al pintar me daré cuenta que no llega al negro, sino desde luego llega a un tono grisáceo. Entonces, si queremos un tono gris más oscuro, desde luego damos un poco más de tinta china a nuestra agua, o bien un poco menos si buscamos un tono, forma como de una pepita alargada, es decir, algo así, más o menos como similar a lo que haríamos si dibujásemos un ojo. Y a esta punta de atrás, aquí vamos a dibujar la cola, de pronto la hacemos solo muy ligero sobre el papel. Hasta aquí parece quizá un atún. Entonces, esto es la base. Recordemos, la base de los dibujos siempre es muy sencilla y esta se va complicando conforme vamos avanzando. Bueno, aquí hicimos esta parte de la cola un poquito más larga que la parte de abajo. Y entonces vamos a empezar a meter ciertos detalles para dar una forma más particular. Aquí le voy a recortar una parte de la cola. Miren, aquí borro esta parte que ya no me interesa y en contraste esta parte debe ser un poquito más recta, digamos algo así, es decir, la cola parece ser que está subiendo un poco. Entonces es un primer detalle que hacemos. Ahora enseguida tenemos que tener claro que el tiburón tiene el ojo cerca de la punta de su cabeza y arriba de esta línea horizontal que dibujamos en un principio, y la boca normalmente está también por debajo de esta línea, así como con una expresión tristona. Entonces tenemos una área que es para la cabeza y detrás del área de la cabeza tenemos las branquias, ¿no? Vamos a dibujar como unas, no sé, 4 o quizás 5, y siempre detrás del área de las branquias, como si fuese otra sección del tiburón, tenemos la aleta de la parte de abajo, la aleta pectoral, algo así. Y casi siempre también, esto se repite en delfines o en otros cetáceos, detrás, bueno, el tiburón desde luego no es un cetáceo, pero bueno, en algunos cetáceos sucede eso. Entonces, detrás del nivel de la aleta pectoral tenemos la aleta de la parte de arriba, la aleta del dorso, algo así. Y podemos añadir aquí abajo una aleta más, y una más, un triangulito y otro triangulito al mismo nivel que el de la parte de atrás, ¿no? Entonces aquí ya tenemos bosquejado nuestro tiburón. Voy a echar esta aleta un poquito más hacia atrás, digamos apenas 1 centímetro más hacia atrás, digamos algo así, y ya tenemos bosquejada la forma de nuestro tiburón. Así de sencillo es la base. Recordemos, siempre que aprendemos a dibujar algún animal nuevo, aprendemos primero su forma fundamental para después aprender ángulos cada vez más complicados. Entonces, pero para no dejar este tiburón así con esta forma tan sencilla, lo voy a dibujar abriendo la boca. Entonces exactamente aquí en esta sección donde es la cabeza voy a dibujar 2 líneas curvas. Estas son las líneas curvas que siguen más o menos la mandíbula del tiburón. Por eso al abrir la boca del tiburón, bueno, va a ser en un ángulo un poquito chueco, en este ángulo. Voy a abrir un poco la cabeza de este lado, digamos así, llevándola hacia arriba, y también la voy a abrir aquí, algo así, más o menos. Entonces esto hará que también el ojo suba. Entonces lo voy a subir un poco, digamos como por acá. Entonces voy a dibujar las encías del tiburón aparte. Están las encías. Si hemos visto imágenes de tiburones, recordemos que las encías sobresalen. Así que voy a borrar esto que ya no me sirve, estas partes de la cabeza original que había dibujado, algo así. Y también voy a dibujar aquí la otra aleta para que se vea más tridimensional mi dibujo. Aquí debo de abrir según estos puntitos que había yo dibujado. Entonces dibujo la otra aleta, se ve un poco más tridimensional, y voy a dibujar la cola moviéndose un poco, es decir, voy a hacer esto
La voy a hacer como si el cuerpo del tiburón se estuviese doblando, algo así. Entonces ahora la aleta va a subir un poco aquí y se va a adelgazar también un poquito esta aleta con respecto a la original que dibujé por el ángulo, algo así. Entonces ya me sobra la aleta original, así que la voy a borrar. Suelo usar gomas muy pequeñitas porque a veces se necesitan borrar detalles y a veces la goma grande normal no nos ayuda a ese propósito. Muy bien, entonces aquí tengo mi bosquejo y voy a volver a dibujar esta aletita que ya se me está también borrando, algo así, y estos dos triangulitos que también había dibujado. Podemos colocar algunos detallitos, por ejemplo meter la aleta dentro del cuerpo con este pequeño hueco, y aquí en cambio añadirle una sección. Hay diferentes razas de tiburones, tienen diferentes detalles, y quizá un detalle más que podamos comentar es que el tiburón tiene una sombrita en la parte de arriba de su cuerpo que tiene una forma irregular, digamos algo así, y también la aleta se oscurece del mismo modo, es decir, podemos oscurecer con nuestro lápiz un poco, algo así. Hasta muchos con su dedo corren el gris del lápiz para que se vaya disimulando la forma oscurecida del tiburón. Entonces algo así tenemos ya nuestro tiburón en trazo. Hasta podríamos con nuestra gomita añadir aquí un brillito. Puede añadir un brillo aquí, es un brillo improvisado. Entonces ya está listo nuestro tiburón para entintarse. Si acaso podríamos añadir algunas otras jorobitas o formas específicas que se le pueden hacer, por ejemplo un detalle a esta aleta, a la otra, etcétera. Se pueden añadir quizá pequeños detalles, por ejemplo aquí el cuerpo que entra en una forma triangular, aquí se oscurece. Bueno, esto ya depende de un poquito más del estudio del animal. Este y muchos otros animales, desde luego, los estudiamos en Dibujarte School, por si alguien quiere conocer en más detalle el dibujo de este y otros animales. Bien, entonces ya tenemos nuestro dibujo. Vamos a tratar de imitar lo más rápido posible a fin de que nuestro dibujo no nos lleve demasiado tiempo. Recordemos que estos ejercicios demuestran que el dibujo puede ser rápido. Entonces otra vez mojamos la punta solamente de nuestro pincel, lo corremos un poco para que no esté demasiado cargado y dibujamos sin preocuparnos demasiado por el pulso, porque nuestro dibujo debe verse más o menos casual. Entonces dibujo la parte de arriba de mi tiburón, simplemente sigo la línea. Trato de dibujar solo con la punta de mi pincel, no recargo el pincel sobre el papel, sino casi lo hago flotar sobre el papel, algo así. Afortunadamente los tiburones tienen a veces, a pesar de que son muy lisos, en ocasiones tienen grandes heridas por causa de sus peleas, y esto nos da la oportunidad de que si de pronto una aletita se nos va chueca la tinta, pues podemos decir o imaginar que quizás porque el tiburón tiene sus formas irregulares. Entonces decía, usamos solo la punta de nuestro pincel. Estoy usando un pincel delgado, es como del número 2 o 3. Entonces si queremos hacer detalles, como en este caso, recordemos usar pinceles delgados. En ocasiones hay quienes quieren hacer estos ejercicios y no les quedan, y en ocasiones tiene que ver con el material. Se usa un pincel inadecuado. Entonces, bueno, hacemos la cola. También es importante que no usemos pinceles tan baratos. Son relativamente baratos los pinceles, pero si compramos un pincel de 5 o 10 pesos, lo más seguro es que no nos dé lo que nosotros necesitamos, porque en su calidad obviamente va a ser muy deficiente. La idea de un pincel cuando es nuevo es que este de punta, es decir, que termine en puntita, y al mojarlo en tinta o en agua siempre siga dando punta a nuestro pincel, ¿no? Entonces si este tiene los pelitos abiertos, quiere decir que es un mal pincel. Bien, entonces las branquias tienen una forma como zigzagueada, entonces hacemos algo así. Y entonces en este punto podemos considerar como finalizado el trazo de nuestro tiburón. Y entonces ahora sí vamos a hacer uso de nuestra tinta aguada. Entonces aquí tengo mi tinta y tengo mi pincel. Lo voy a mojar
en una parte seca de mi, no es decir, no lo sumerjo en el agua con tinta, sino en una parte seca, porque no quiero que esté muy mojado mi pincel. Entonces voy a aplicar, estoy usando aquí un pincel que tiene las cerdas bien separadas. Entonces, porque lo que yo quiero es conseguir una impresión bastante casual. Por ejemplo, este efecto que nos está dando es como al puntear nos da un efecto texturizado de la piel de este animal. Miren, aquí doy un oscuro. Podemos guardar los tonos más oscuros para la parte más de abajo de nuestro tiburón, porque pues imaginamos que la luz viene de arriba, entonces tiene que estar la parte más clara de nuestro tiburón arriba y la parte más oscura abajo. Podemos guardar quizá un espacio para simular un brillo de algún reflejo que se está dando en la piel de nuestro animal. Pueden ver que esto es bastante rápido. En cuestión de segundos o de minutos se empieza, se puede entender la forma tridimensional de este animal. Entonces, miren, sigo punteando, como ya decía, busco que la parte de arriba sea un poquito más clara, algo así. La aleta puede otra vez ser oscura porque ella no le golpea la luz de forma directa, así que aquí puedo oscurecer un poquito más. Decía que veamos qué rápido se hace esto, algo así. Bien, entonces también las aletas deben de ser oscuras. Puede ser que esta oscuridad llegue a tocar el cuerpo. Así, esta aleta, como está en un plano más alejado, esta sí la podemos hacer un poquito más oscura. Voy a también oscurecer estas aletas un poquito más. De pronto puedo puntear, de pronto puedo pintar como si fuese pincel. Yo lo decido según la necesidad. Entonces más o menos está quedando. Todavía voy a oscurecer un poquito más la parte de abajo. Algo así. Trato de difuminar de una forma casual. Quizá la parte de abajo del tiburón, en tanto que también la luz ya no le llega, a pesar de ser un poco blanca, le podemos dar un poquito de oscuridad, porque ya la luz le cuesta trabajo llegar a estos lugares. Algo así. Voy a difuminar un poquito más en estas partes. Algo así. Bien, entonces oscurezco un poquito más quizá la aleta del dorso, algo así, y puedo estar dando tonalidades, así todavía puedo añadir un poquito más de negro. Aquí le añadí bastante. Aquí también añado, si es que quiero dar pequeños matices aquí y allá. Por ejemplo, en esta sección, en esta también. Bien, y más o menos de este modo es como hacemos este tiburón. Como ya decía, puedes ver que es bastante sencillo. Todavía podríamos estar trabajando más y más la textura de la piel. Sería cosa de dedicarle más tiempo, pero me parece que por lo pronto es suficiente para este dibujo.